Hay momentos en la vida en los que sentimos que trabajamos demasiado y recibimos muy poco a cambio. Días en los que el esfuerzo parece no ser suficiente, en los que el dinero se va más rápido de lo que llega, en los que la mente se llena de dudas y el corazón de cansancio. Y sin embargo, hay personas que parecen tener un secreto diferente. Personas que mientras duermen, siguen prosperando, que al despertar encuentran nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas fuentes de ingresos. ¿Qué tienen ellos que la mayoría no tiene? Napoleón Hill, tras más de 20 años estudiando a los hombres más ricos y exitosos de su tiempo, descubrió que no era la suerte, ni la herencia, ni siquiera la inteligencia lo que marcaba la diferencia. Era algo mucho más sutil, mucho más poderoso, y al mismo tiempo, accesible para todos, la forma en que entrenaban su mente, incluso mientras dormían. Hill lo llamó la capacidad de programar el subconsciente, de usar las horas de descanso no solo para reponer fuerzas físicas, sino también para sembrar en lo más profundo de la mente las semillas de la riqueza. Ese es el secreto nocturno que millones han pasado por alto, pero que hoy quiero revelarte. Imagina que cada noche, antes de cerrar los ojos, pudieras encender en tu interior un motor silencioso que trabaja por ti mientras descansas. Imagina que ese motor no se detiene, que procesa tus pensamientos, que atrae ideas, que organiza conexiones invisibles y que prepara oportunidades para el día siguiente. Eso es exactamente lo que sucede cuando aplicas el secreto de Napoleón Hill. Tu mente no descansa del todo cuando duermes. Tu subconsciente sigue trabajando, y lo que decidas entregarle justo antes de dormir determinará en gran parte lo que manifestarás al despertar. Yo lo descubrí en un momento de desesperación. Tenía deudas, sentía que trabajaba sin descanso y aún así el dinero nunca alcanzaba. Cada noche me iba a la cama con pensamientos de preocupación, repasando lo que debía pagar, pensando en lo que no tenía. Y como resultado, despertaba cansado, con menos energía, con la mente nublada y el corazón cargado. Mi vida era un espejo de mis pensamientos nocturnos. Pero un día, leyendo a Napoleón Hill, encontré una frase que me estremeció: el subconsciente nunca duerme. Continuamente está trabajando, produciendo resultados a partir de los pensamientos dominantes que lo afectan. Entonces entendí. Yo estaba sembrando escasez en mi subconsciente cada noche, y él me devolvía más escasez cada día. Decidí poner a prueba el secreto. Esa noche, en lugar de llevarme las preocupaciones a la cama, me senté en silencio, tomé papel y lápiz, y escribí con detalle la cantidad de dinero que deseaba atraer, el plazo en el que lo quería y lo que estaba dispuesto a dar a cambio en valor, servicio y trabajo. Lo leí en voz alta varias veces, con emoción, como si ya fuera real. Después cerré los ojos y me imaginé recibiendo ese dinero, usándolo con gratitud, disfrutando de la libertad que me daba. Me dormí con esa imagen grabada en mi mente, y esa fue la primera noche en la que descansé profundamente en mucho tiempo. Al despertar, algo había cambiado. No era que el dinero hubiera aparecido mágicamente en mi cuenta bancaria, pero mi mente estaba clara, llena de energía y con ideas frescas que antes no veía. Esa misma semana se presentó una oportunidad de colaboración que parecía caída del cielo. Era como si mi subconsciente hubiera trabajado toda la noche organizando las piezas que antes no lograba encajar. Y ahí entendí el poder del secreto nocturno de Hill. Lo que piensas antes de dormir es la semilla que germina mientras duermes. Hill enseñaba que el subconsciente es como un jardín fértil que recibe constantemente semillas. Si siembras miedo, dudas y quejas, eso crecerá. Pero si siembras fe, riqueza y propósito, eso también crecerá. Y la mejor hora para sembrar es justo antes de dormir, cuando la mente consciente baja la guardia y el subconsciente se abre a recibir instrucciones. Esa es la llave que muchos ignoran. Pasan la noche viendo noticias negativas, revisando deudas, llenando su corazón de miedo, y luego se preguntan por qué sus días están llenos de problemas. La respuesta está en cómo entrenan su subconsciente de noche. Empecé a hacer de esto un ritual. Cada noche, en lugar de repasar lo que me faltaba, me concentraba en visualizar lo que deseaba. Me veía cerrando negocios, me veía recibiendo pagos, me veía ayudando a personas con mis talentos y siendo recompensado por ello. Lo sentía tan real que mi corazón se llenaba de gratitud incluso antes de que ocurriera.
Y con el tiempo, mi vida empezó a reflejar esas imágenes. Clientes llegaban, ideas nuevas aparecían, mi actitud cambiaba y con ello mis resultados. Lo sorprendente fue que descubrí que este secreto no solo aplica al dinero. Si te vas a dormir pensando en salud, tu subconsciente comienza a trabajar en fortalecer tu cuerpo. Si piensas en amor, comienzas a atraer relaciones más sanas. Si piensas en propósito, las oportunidades para vivirlo aparecen. Porque el subconsciente no distingue entre real e imaginario, simplemente obedece lo que le entregas. Y la Biblia ya lo había dicho mucho antes: como piensa en su corazón, así es él. Lo que Napoleón Hill hizo fue traducir esa verdad espiritual en un método práctico. Escribir tu meta con detalle, leerla en voz alta, visualizarla y sentirla con emoción justo antes de dormir. Así, cada noche trabajas en tu riqueza, incluso mientras descansas. Y lo más importante, al despertar, tu mente se alinea con esas metas y empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Recuerdo que una de las prácticas que más me impactó fue la de la gratitud nocturna. Hill decía que el pensamiento agradecido abre las puertas de la abundancia. Así que cada noche, antes de visualizar lo que deseaba, hacía una lista mental de todo lo que ya tenía. Mi salud, mi familia, el techo sobre mi cabeza, la comida en mi mesa. Esa gratitud llenaba mi corazón de una sensación de riqueza inmediata, y desde ahí era mucho más fácil proyectar más abundancia. Comprendí que el secreto nocturno no era pedir desde la carencia, sino crear desde la abundancia ya presente. Con el tiempo, noté un patrón. Cada vez que me iba a dormir con pensamientos de fe y riqueza, al día siguiente tenía más claridad, más energía y más resultados. Cada vez que caía en la tentación de dormir preocupado, el día siguiente era pesado, lento, lleno de obstáculos. Mi vida entera empezó a girar alrededor de ese hábito nocturno. Y fue ahí cuando comprendí que, si el 80% del éxito es mental, la forma en que entrenas tu mente de noche es tan importante como lo que haces de día. El secreto nocturno de Napoleón Hill no es místico ni mágico, es una ley universal. Lo que siembras en tu mente antes de dormir, lo cosechas en tu vida al despertar. Y cuanto más lo practiques, más rápido verás los frutos. Lo interesante es que no necesitas nada externo para aplicarlo. No requieres dinero, ni contactos, ni suerte. Solo necesitas disciplina mental y fe. Necesitas decidir qué quieres pensar antes de dormir, qué semillas vas a plantar en tu subconsciente cada noche. Y si lo haces con constancia, te sorprenderás de cómo la vida empieza a alinearse contigo. Pero este fue solo el inicio. Porque cuanto más practicaba este secreto, más descubrí que podía multiplicar sus efectos al conectarlo con otros principios de Hill: la autosugestión, la persistencia, el propósito definido. Y fue entonces cuando entendí que no solo podía ganar dinero mientras dormía, sino que podía transformar por completo mi destino. Cuando empecé a tomar en serio el secreto nocturno de Napoleón Hill, entendí que lo que parecía un simple hábito era en realidad un proceso profundo de reprogramación mental. Cada noche se volvía una oportunidad para enviar instrucciones a mi subconsciente, instrucciones que él obedecía sin rechistar y que se manifestaban al día siguiente en forma de energía, claridad, oportunidades y finalmente, resultados económicos. Y cuanto más lo practicaba, más veía cómo se conectaba con los 13 principios de piense y hágase rico, formando un sistema perfecto para ganar dinero incluso mientras dormía. El primer principio con el que descubrí la conexión fue el deseo ardiente. Hill decía que el punto de partida de toda riqueza es un deseo intenso, un fuego interior que no se apaga. ¿Y qué mejor momento para alimentar ese fuego que justo antes de dormir? El deseo es la chispa que enciende al subconsciente, y cuando lo imprimes en tu mente en la última hora del día, ese deseo sigue ardiendo durante la noche, convirtiéndose en imágenes, en sensaciones y en vibraciones que tu subconsciente transforma en acciones al día siguiente. Yo lo comprobé al escribir mi meta financiera y repetirla con emoción cada noche. Ese deseo, grabado antes del sueño, me mantenía enfocado incluso en mis sueños, y al despertar era imposible olvidarlo. El segundo principio fue la fe. Hill lo definía como una creencia reforzada por la autosugestión, un estado mental que puedes inducir mediante la repetición constante de afirmaciones cargadas de emoción.
La noche se volvió el momento ideal para sembrar esa fe. Al leer en voz alta mi meta antes de dormir, no lo hacía como una petición débil, sino como una declaración firme. Me decía a mí mismo, ya está en camino. El dinero fluye hacia mí. Estoy rodeado de abundancia. Y al repetirlo con emoción, sentía como mi fe crecía, como el miedo se disipaba y como mi corazón descansaba en confianza. Esa fe nocturna se convertía en mi energía diurna, en la seguridad con la que enfrentaba cada desafío. El tercer principio fue la autosugestión. Aquí el secreto nocturno brillaba con toda su fuerza. Hill enseñaba que el subconsciente acepta cualquier instrucción repetida con emoción. Y el momento en que más vulnerable está, más abierto a recibir, es justo antes de dormir. Yo descubrí que podía grabar mis afirmaciones en audio con mi propia voz y escucharlas suavemente mientras conciliaba el sueño. Eso hacía que mi subconsciente las absorbiera sin resistencia. Durante semanas, me dormí escuchando frases como, soy un creador de riqueza, mis ideas producen ingresos, la abundancia fluye hacia mí fácilmente. Y lo sorprendente fue que, al despertar, esas frases estaban grabadas en mi memoria como si fueran pensamientos naturales. El secreto nocturno se convirtió en un entrenamiento intensivo de autosugestión. El cuarto principio fue el conocimiento especializado. Aquí descubrí algo fascinante. Si antes de dormir leía aunque fueran 10 minutos de un libro relacionado con finanzas, liderazgo o desarrollo personal, mi mente procesaba esa información durante la noche. No necesitaba forzarme a memorizarla, simplemente la absorbía. Muchas veces me despertaba con una comprensión más clara de lo que había leído, o con ideas nuevas sobre cómo aplicarlo. Hill decía que el conocimiento es poder solo cuando se organiza y se aplica, y mi subconsciente se encargaba de organizarlo mientras dormía. Era como si cada noche se convirtiera en una clase privada con mi mente trabajando para mí. El quinto principio fue la imaginación. Aquí comprendí que la visualización nocturna era una de las herramientas más poderosas para ganar dinero mientras dormía. Hill hablaba de la imaginación creativa, la facultad de recibir ideas nuevas e inspiradas. Yo lo practicaba cada noche. Cerraba los ojos y me imaginaba recibiendo exactamente la cantidad de dinero que había escrito. Me veía firmando contratos, recibiendo transferencias, agradeciendo los pagos, ayudando a otros con esos ingresos. No era un sueño vago, era una película mental clara, detallada y cargada de emoción. Y mi subconsciente la aceptaba como real, trabajaba en ella y empezaba a atraer las circunstancias que coincidían con esa visión. El sexto principio fue la planificación organizada. Hill decía que ningún éxito llega sin un plan definido. Yo lo comprobé al combinar mi visualización nocturna con un plan escrito. Cada noche, además de imaginar, repasaba mi plan de acción. No necesitaba memorizar cada detalle, solo recordarlo. Mientras dormía, mi subconsciente buscaba conexiones, nuevas maneras de ejecutar ese plan. Muchas veces despertaba con ideas que resolvían problemas que parecían imposibles el día anterior. Era como si mi mente trabajara como un socio silencioso mientras yo descansaba. El séptimo principio fue la decisión. Hill advertía que la indecisión era una de las causas más comunes de fracaso. Yo solía posponer decisiones por miedo a equivocarme. Pero al practicar el secreto nocturno, me fui entrenando para decidir antes de dormir qué actitud tomaría al día siguiente, qué acciones priorizaría, qué proyectos avanzarían. Esa claridad mental se traducía en seguridad al despertar. Ya no perdía tiempo dudando, porque mi subconsciente ya había decidido por mí en el silencio de la noche. El octavo principio fue la persistencia. Aquí comprendí que el secreto nocturno no es un truco de una sola noche, sino un hábito constante. Hill decía que la persistencia es la diferencia entre quienes triunfan y quienes abandonan. Lo mismo sucede con este método. No basta con visualizar una vez y esperar resultados, es la repetición diaria, la disciplina de cada noche, la que reprograma el subconsciente. Yo me propuse hacerlo 30 días seguidos sin fallar, y fue en ese periodo donde comencé a ver los resultados más sorprendentes. Ingresos inesperados, contactos valiosos, proyectos que avanzaban. La persistencia nocturna abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. El noveno principio fue el de la mente maestra.
Hill enseñaba que nadie alcanza grandes logros sin la colaboración de otros. Descubrí que podía invocar ese principio incluso en la noche. Antes de dormir, pensaba en mis socios, en mis clientes, en mis colaboradores, y me imaginaba a todos trabajando en armonía hacia un objetivo común. Esa intención se traducía en relaciones más fluidas al día siguiente, en conversaciones más productivas, en conexiones más auténticas. Era como si mi subconsciente enviara una señal invisible que alineaba a las personas correctas conmigo. El 10º principio fue el subconsciente mismo, el terreno fértil de todas las semillas. Hill lo describía como el intermediario entre la mente consciente y la inteligencia infinita. El secreto nocturno es, en realidad, la forma más directa de comunicarte con tu subconsciente. Cada palabra, cada imagen, cada emoción que le entregas antes de dormir se convierte en una orden que él ejecuta. Y lo hace sin cuestionar, sin rechazar, sin cansarse. Lo único que pide es constancia y claridad. El 11º principio fue el cerebro como estación de transmisión y recepción. Hill afirmaba que el cerebro humano es capaz de enviar vibraciones de pensamiento y atraer pensamientos afines. Yo lo viví al irme a dormir pensando en abundancia. Mi cerebro enviaba esa vibración durante la noche, y al día siguiente parecía atraer personas, noticias y oportunidades que coincidían con ese estado mental. Era como si todo se alineara en respuesta a la frecuencia que había emitido mientras dormía. El 12º principio fue el sexto sentido, esa intuición superior que surge cuando entrenas tu mente con persistencia. Lo experimenté muchas veces. Me despertaba con una corazonada sobre qué decisión tomar, o con una idea brillante que parecía surgir de la nada. Hill decía que el sexto sentido era la culminación de todos los principios, y descubrí que el secreto nocturno era la mejor manera de activarlo. Y finalmente, el 13º principio fue el de superar el miedo. Hill decía que el miedo era la causa de la mayoría de los fracasos. El Salmo 91 ya lo había dicho, no temerás. Y yo lo experimenté al usar las noches para expulsar el miedo de mi corazón. Cada vez que iba a dormir con fe, con gratitud, con imágenes de abundancia, el miedo perdía poder sobre mí. Y poco a poco, me volví más audaz, más decidido, más libre. Así comprendí que el secreto nocturno no era una práctica aislada, sino el espacio donde todos los principios de Hill convergen. La noche se convirtió en el laboratorio de mi éxito, el lugar donde mi mente se entrenaba en silencio, donde mi subconsciente se alineaba con mis metas y donde las semillas de mi riqueza eran sembradas. Lo más emocionante fue descubrir que este proceso no solo transformaba mis finanzas, sino que comenzaba a moldear mi carácter. Me volvía más disciplinado, más confiado, más persistente. Era como si cada noche no solo construyera mi fortuna, sino también mi identidad. Y eso, según Hill, es la verdadera riqueza, quien te conviertes en el proceso. Pero lo más profundo aún estaba por revelarse. Porque mientras avanzaba en este camino, me di cuenta de que no se trataba solo de ganar dinero mientras dormía, sino de reescribir por completo mi destino. Y esa revelación cambió mi manera de ver la vida para siempre. Con el paso de los meses descubrí que el secreto nocturno de Napoleón Hill iba mucho más allá de generar riqueza financiera. Sí, mi vida económica estaba cambiando. Ingresos que antes parecían imposibles comenzaron a manifestarse, oportunidades nuevas aparecían, y lo que antes parecía un muro de deudas ahora era un camino hacia la libertad. Pero lo que realmente me impresionó fue que este hábito nocturno empezó a transformar todas las áreas de mi vida. Mi salud, mis relaciones y hasta mi propósito más profundo. Comprendí que el dinero es solo una de las expresiones de la abundancia. Si tu subconsciente es programado para prosperar, esa prosperidad no se limita a lo financiero, se extiende a todo. Y ahí fue cuando vi con claridad la grandeza del secreto nocturno. No es solo una técnica para atraer riqueza, es un método para reescribir toda tu existencia. Lo primero que cambió fue mi salud. Durante años había vivido con un nivel de ansiedad tan alto que mi cuerpo lo reflejaba. Insomnio, cansancio crónico, dolores musculares. Mi mente se iba a dormir con preocupación, y mi cuerpo pagaba el precio. Pero cuando empecé a practicar el ritual nocturno de Hill, algo se transformó. Cada noche, antes de cerrar los ojos, no solo visualizaba dinero,
me veía sano, fuerte, lleno de energía. Repetía frases como, mi cuerpo se renueva mientras duermo, cada célula trabaja en mi favor, mi energía aumenta mientras descanso. Al principio parecía extraño, pero con el tiempo mi cuerpo comenzó a responder. Dormía mejor, despertaba con más vitalidad y mis dolores se reducían. Descubrí que el subconsciente no solo crea riqueza externa, también crea salud interna. El segundo cambio profundo se dio en mis relaciones. Yo solía vivir con miedo al rechazo, a perder a las personas que amaba, a no ser suficiente. Ese miedo se convertía en inseguridad, en conflictos, en distancia. Pero cuando comencé a dormir cada noche pensando en amor, en gratitud por quienes estaban en mi vida y en la certeza de que era digno de relaciones sanas, todo comenzó a cambiar. Repetía afirmaciones como, atraigo relaciones basadas en el respeto y el amor, soy digno de recibir y dar cariño, mis vínculos se fortalecen cada día. Mi subconsciente absorbía esas frases, y al despertar mi comportamiento cambiaba. Era más seguro, más amoroso, más auténtico. Y como resultado, las personas respondían de la misma manera. Fue ahí cuando entendí que el secreto nocturno no solo podía darme dinero, también podía darme amor. El tercer cambio fue en mi propósito. Durante mucho tiempo había sentido que la vida era solo sobrevivir, pagar cuentas y esperar que llegaran tiempos mejores. Pero al practicar este secreto cada noche, empecé a visualizarme no solo recibiendo dinero, sino usando ese dinero para algo más grande. Ayudar a mi familia, apoyar a otros, crear proyectos con sentido. Una noche, mientras me quedaba dormido repitiendo, estoy alineado con mi propósito, cada día me acerco a mi misión de vida. Desperté con una idea clara de un proyecto que luego se convirtió en una de las iniciativas más importantes de mi carrera. Fue como si el subconsciente, al estar alineado con mi propósito, me hubiera revelado la dirección que buscaba. Aquí comprendí algo crucial. El subconsciente trabaja con lo que le das, pero también responde a lo que realmente deseas en lo profundo. No basta con querer dinero por dinero, tienes que vincularlo con un propósito que trascienda. Hill lo decía claramente, el éxito sin un propósito noble es vacío. El secreto nocturno funciona con más fuerza cuando tu deseo de riqueza está conectado con un propósito que aporte valor. Comencé entonces a combinar mi práctica nocturna con la gratitud y el servicio. Antes de dormir, además de visualizar lo que deseaba, agradecía por lo que ya tenía y me comprometía mentalmente a usar mis recursos para mejorar la vida de otros. Y lo que sucedió fue asombroso. Mientras más conectaba mi riqueza con el servicio, más puertas se abrían. Era como si el universo respondiera con más abundancia porque yo estaba dispuesto a compartirla. Pero lo más transformador fue comprender que el secreto nocturno también podía liberar del miedo. Hill identificó 6 miedos principales que frenan al ser humano. El miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Yo los conocía muy bien. Me habían paralizado más de una vez. Pero cada noche, al irme a dormir, comencé a reprogramar mi mente contra esos miedos. Repetía frases como, soy libre del miedo a la pobreza, siempre hay abundancia a mi alrededor. No temo a la crítica, confío en mi camino. Mi salud mejora cada día. Soy digno de amor. La edad me da sabiduría. La muerte no es un final, es un paso. Al principio eran palabras, pero con el tiempo se volvieron convicciones. Y cuando el miedo pierde su poder sobre ti, la vida se abre como nunca. Me di cuenta entonces de que este secreto nocturno no era magia, era disciplina mental y espiritual. Era elegir conscientemente qué pensamientos plantar antes de dormir, sabiendo que crecerían en mi vida. Y lo más sorprendente fue que cuanto más lo practicaba, más me convencía de que las circunstancias externas no tenían la última palabra. No importaba cuán grande fuera la deuda, cuán rota estuviera una relación, cuán incierto pareciera el futuro. Lo que realmente importaba era lo que yo sembraba en mi mente cada noche. Ese fue el momento en que entendí lo que Hill quiso decir con su famosa frase: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. El secreto nocturno era el terreno perfecto para concebir y creer. La noche se convirtió en un espacio sagrado donde diseñaba mi vida. Mientras otros se iban a dormir con miedo,
yo me iba a dormir con fe. Mientras otros soñaban con problemas, yo soñaba con soluciones. Y al despertar, mi vida reflejaba esas diferencias. Pero la revelación más grande aún estaba por llegar. Porque mientras más practicaba este hábito, más claro veía que no se trataba solo de mí. Descubrí que el secreto nocturno de Napoleón Hill tiene el poder de transformar no solo a un individuo, sino a familias enteras, a comunidades completas, incluso a generaciones. Y lo que descubrí después me hizo comprender que este secreto no es solo una técnica, es una herencia que podemos dejar. Con el tiempo entendí que el secreto nocturno de Napoleón Hill no estaba diseñado solo para enriquecer a una persona aislada, sino para crear una cadena de abundancia que podía transformar a familias, comunidades y hasta generaciones enteras. Y esa revelación me estremeció, porque comprendí que cada pensamiento que sembramos antes de dormir no muere en nosotros, sino que se convierte en una herencia invisible que transmitimos a quienes nos rodean. Si una familia entera se va a dormir cada noche con pensamientos de miedo, de escasez, de derrota, esos hijos crecerán repitiendo lo mismo. Vivirán atrapados en un ciclo de pobreza que parece interminable. Pero si esa misma familia decide practicar el secreto nocturno, si cada noche siembran fe, abundancia, gratitud y propósito, entonces los hijos crecerán con una mentalidad completamente diferente. Ellos ya no verán la escasez como destino, sino la abundancia como derecho. Ese es el verdadero legado, no la cantidad de dinero que dejas, sino la mentalidad de riqueza que enseñas. Hill hablaba del poder de la mente maestra, de cómo la unión de varias mentes enfocadas en un mismo propósito multiplica la fuerza de cada individuo. Imagina lo que sucede cuando una pareja, cuando una familia, cuando una comunidad entera se une a practicar este secreto nocturno. Cada uno se convierte en un imán de oportunidades, y juntos atraen una prosperidad colectiva que trasciende al individuo. Es como un círculo virtuoso que se fortalece noche tras noche. Recuerdo haber compartido este método con un grupo pequeño de amigos. Les pedí que durante 30 días practicaran lo mismo que yo: escribir su meta, leerla antes de dormir, visualizarla con emoción y agradecer por adelantado. Al inicio, algunos lo hicieron con escepticismo, pensando que no pasaría nada. Pero al final de ese mes, todos tenían historias que contar. Uno había conseguido un ascenso, otro había cerrado un contrato inesperado, otro había encontrado paz en medio de un problema familiar. Lo que más me impactó fue ver cómo la práctica nocturna no solo transformaba sus finanzas, sino sus vidas completas. Era evidente: cuando programas tu subconsciente, programas también tu destino. Y fue entonces cuando comprendí que este secreto no es un truco pasajero, es una ley universal. Así como sembrar una semilla en tierra fértil inevitablemente da fruto, sembrar pensamientos de riqueza en tu subconsciente inevitablemente se refleja en tu vida. La clave está en la constancia, en la disciplina de hacerlo cada noche, en la decisión de no darle al subconsciente basura, sino instrucciones claras de abundancia. El secreto nocturno de Hill también me enseñó algo sobre el poder del descanso. Mientras muchos ven la noche como un tiempo muerto, los exitosos la ven como un laboratorio. Mientras tu cuerpo descansa, tu mente sigue trabajando. Si no le das dirección, trabajará en tus miedos. Pero si le das un propósito, trabajará en tus sueños. Y esa es la diferencia entre quienes se levantan agotados y quienes despiertan con claridad, energía y nuevas oportunidades. Lo que más me asombra es que este secreto es accesible a todos. No importa tu edad, tu situación financiera, tu educación o tu pasado. Cada noche, todos tenemos el mismo regalo, la oportunidad de sembrar en nuestro subconsciente. Algunos lo desperdician llenándose de preocupaciones o distracciones, otros lo aprovechan para construir riqueza. Y tú decides a qué grupo pertenecer. Con el tiempo, comprendí que ganar dinero mientras duermes no es un acto de magia, sino un resultado natural de entrenar tu mente. Porque el dinero siempre sigue a las ideas, a las decisiones valientes, a la persistencia. Y todas esas cualidades nacen en la mente, se cultivan en el subconsciente, se alimentan en la noche y florecen en el día. Hoy puedo decirte con certeza que este secreto cambió mi vida. Pasé de dormir con miedo a dormir con fe, de soñar con deudas a soñar con abundancia, de despertar agotado a despertar inspirado.
Y lo mismo puede pasar contigo si decides ponerlo en práctica. Pero hay algo más. Quiero que entiendas que este secreto no termina contigo. Cada noche que eliges pensar en abundancia, estás rompiendo cadenas de escasez que quizá tus padres y abuelos cargaron. Estás construyendo un nuevo camino para tus hijos y para todos los que vendrán después de ti. Estás demostrando que la verdadera herencia no está solo en el dinero, sino en la mentalidad que crea el dinero. Y eso, amigo mío, es más valioso que cualquier fortuna. Así que esta noche, cuando te prepares para dormir, no lo hagas como siempre. No te lleves las preocupaciones a la cama, no repases lo que falta, no alimentes al miedo. Haz una pausa, toma tu cuaderno, escribe tu meta con detalle, léela en voz alta, siéntela como si ya fuera real, agradece por adelantado y luego entrégasela a tu subconsciente. Deja que él trabaje por ti mientras descansas. Y cuando despiertes, abre los ojos sabiendo que cada día estás más cerca de manifestar esa vida que deseas. El secreto nocturno de Napoleón Hill es simple, pero poderoso. Lo que piensas antes de dormir determina lo que vivirás al despertar. Haz de este hábito tu ritual, y verás cómo no solo tu cuenta bancaria cambia, sino también tu salud, tus relaciones y tu propósito de vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que es tu momento de transformar tu vida, te invito a dar un paso más. Suscríbete ahora mismo a este canal Lo Mejor de Napoleón Hill, donde cada enseñanza está diseñada para ayudarte a construir la mentalidad de riqueza que necesitas para alcanzar tu máximo potencial. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en cada nuevo video, porque nunca sabes cuál será la idea que despierte en ti la chispa de la abundancia. Recuerda, no es lo que haces solo en el día lo que te hace rico, también es lo que piensas en la noche. Así que esta misma noche empieza a practicar el secreto, y muy pronto descubrirás el poder de ganar dinero mientras duermes.